Hola, buenas noches. Qué gusto tenerte acá en nuestro segundo lunes de Entre Dudas y Verdad, un espacio que hemos creado como comunidad Palabra Fiel para poder responder a ciertas inquietudes que en algún momento como padres, como madres nos hemos hecho, o para responder a ciertas preguntas o ciertas inquietudes que en algún momento ni siquiera han pasado por nuestra cabeza, como la pregunta que vamos a intentar responder hoy, que desde un punto de vista muy personal y muy particular, considero que podría ser una de las dos primeras preguntas que tendríamos que hacernos. Número uno, la que respondimos la semana pasada, que todos en algún momento nos la hemos hecho. ¿Será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy criando bien o no lo estoy haciendo bien? ¿Lo hice de la manera correcta o no? Y respondimos a esa inquietud y al mismo tiempo dimos algunos ejemplos y sugerencias de cómo reaccionar o cómo actuar en el momento de la corrección. Lo hablamos desde el punto de vista bíblico con ejemplos de hombres que fueron grandes hombres de Dios, hombres que son citados y de quienes hemos escuchado cuando leemos la Biblia, pero también de ejemplos de la vida real, ejemplos que probablemente en algún momento nos hayamos identificado con alguno de ellos, ¿verdad? Y la pregunta que vamos a responder esta noche es, ¿estoy formando o solo reaccionando? Y esta es una pregunta que no muchos padres se hacen, pero que define completamente el tipo de hogar que en algún punto nosotros estamos construyendo. Y esto no significa que no estamos amando a nuestros hijos, porque la mayoría los amamos. Esto tampoco es si queremos ser o queremos darles lo mejor a ellos, porque eso también es cierto, queremos ser mejores padres y por eso estamos acá y queremos darle lo mejor a ellos. Pero la pregunta real es otra. Es una pregunta que como padres en algún momento nos va a incomodar, nos incomoda. Es una pregunta más profunda, es una pregunta más determinante. Y esta pregunta es, ¿estoy formando a mis hijos o solo estoy reaccionando a lo que hacen? Y esta pregunta viene aunada a lo que hablábamos la semana pasada, porque muchos hogares no están siendo dirigidos. Esa es la realidad. Muchos hogares no están siendo direccionados, solamente están siendo reaccionados. El hijo hace algo incorrecto y el padre o la madre responden en el momento. El hijo desobedece y el padre o la madre reacciona con enojo. El hijo llora y el padre cede por cansancio. El hijo insiste e insiste e insiste y mamá cambia la decisión para evitar conflictos. Y sin darnos cuenta, la crianza se vuelve una cadena de respuestas emocionales, no un proceso intencional de formación. El problema acá no es tanto que sea emocional, sino que el problema es de vivir reaccionando, es que hay consecuencias y al mismo tiempo no hay una consistencia. Un día se corrige con firmeza, con mano dura, y otro día se ignora la misma conducta. Un día algo es grave, un día algo es súper importante, pero al siguiente día no importa. Un día hay una consecuencia, otro día hay permisividad, y los hijos aprenden algo que es sumamente peligroso. Los hijos aprenden que las reglas dependen del estado emocional de sus padres y no de principios firmes. Los chicos aprenden que la consecuencia de sus actos en algún momento va a depender, como dice la frase allá afuera, dependerá mucho del lado de la cama del que se haya levantado mi papá, mi mamá. Y eso genera inseguridad. Acá empezamos
a autoevaluar, porque necesito que ustedes vayan comprendiendo esta situación, pero necesitamos entender también qué es lo que generamos con estas actitudes, con estos comportamientos, con estas formas de reaccionar, porque en nuestros hijos estamos creando inseguridad, confusión y con el tiempo un grave desorden en el corazón. Y yo estoy completamente seguro que no queremos hacer eso. Y la Biblia presenta un modelo completamente diferente. Y es aquí en donde empieza lo bonito, porque es en donde te invito a que abras tu Biblia y que me ayudes a buscar Efesios capítulo 6, versículo 4. Y quiero leerte en lo que tú encuentras la cita y la puedas subrayar o la puedas anotar en tu libro de notas, en tu libreta, en tu iPad, en tu tablet, como quieras, en donde lleves notas, para que no se te olvide y lo puedas poner como principio, pero principalmente que esté en nuestro corazón. Dice Efesios 6, capítulo 4. Y vosotros, padres, toma nota, está hablándonos a nosotros. Anteriormente habló a los hijos, pero esta noche vamos a hablar a los padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y muchas veces cuando leemos estos pasajes que nos confrontan como padres o que nos confrontan en algún momento como seres humanos, tenemos que limitar y al mismo tiempo queremos eliminar ciertas condicionantes. No vamos a provocar a ira, pero vamos a corregir y al mismo tiempo eh, vamos a disciplinar, vamos a amonestar. Pero dejamos por un lado la amonestación del Señor. Quitamos esa frase que le da mucho significado y mucho más peso a lo que se está diciendo en este pasaje. Porque se nos dice que los padres no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, sino debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ya vamos a aprender a qué se refiere con eso, con la disciplina y la amonestación del Señor, porque no es una amonestación ni una disciplina humana. Y para ir entendiendo un poquito más acerca de esto, necesitamos entender el significado de ciertas palabras clave. Y en este caso, la palabra criar no habla de reaccionar, sino de formar, ¿sí? No habla de que yo tengo que reaccionar con enojo, yo tengo que hablar mucho más fuerte de lo que me está hablando mi hijo, no. Habla de que yo debo de formar, habla de un proceso de intención, de dirección, porque no es corregir cuando algo ocurre, es construir antes de que ese algo ocurra. No es apagar incendios, es levantar una estructura para evitar esos incendios. Dios no es un Dios que reacciona impulsivamente. Si Dios reaccionara como Padre, como nosotros reaccionamos cuando corregimos a nuestros hijos, uff, imagínese eso. Póngase en el papel de su hijo y ponga a Dios en el papel que usted como padre tiene y cómo reacciona cuando el niño, la niña, el chico, la chica, el joven, la señorita, hacen algo incorrecto. Dios forma, Dios prepara, Dios guía, Dios corrige con propósito y eso es exactamente lo que se espera de nosotros, de un padre, de una madre que desea criar conforme a la verdad. Pero para entender esto mejor, es necesario mirar ejemplos concretos y eso es lo que nos encanta de esto, compartir con ustedes los ejemplos que la Biblia tiene, pero no solo eso, compartir con ustedes experiencias reales, porque la escritura se compara o con la escritura podemos comparar lo que nos sucede en la vida diaria, porque aquí está todo. Tenemos la respuesta a todas nuestras inquietudes acá en la palabra del Señor. Y quiero llevarlos a Génesis 25, solo que se mantengan ahí. En Génesis 25, por cuestión de tiempo, vamos a ir explicando y resumiendo un poquito este capítulo, pero posteriormente yo le invito a que pueda leerlo en su casita y poder subrayar ciertas enseñanzas que nos deja este capítulo.
Y en Génesis 25 nosotros encontramos una escena aparentemente, entre comillas, simple, pero profundamente reveladora, porque se nos dice, acá en este capítulo prácticamente encontramos los descendientes de Abraham y Setura, pero más adelante viene la historia de lo que nos interesa, la historia de tres hombres y una mujer. Obviamente es una familia. Se nos habla de un hombre muy conocido. Se nos dice que Isaac amaba a Esaú porque comía de su caza, mientras que Rebeca amaba a Jacob. Y acá podríamos decir, vemos una familia tan normal en nuestro contexto, en nuestro tiempo, porque la mayoría preferimos ser cuatro. Mamá, papá y nuestros hijos. Un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres, lo que el Señor nos haya querido dar. ¿Ok? Pero acá tenemos a dos chicos, tenemos a papá y a mamá, pero aquí no vemos una formación intencional. Vemos inclinaciones emocionales, vemos favoritismos, porque Isaac no estaba guiando con propósito a pesar de que era el responsable de hacerlo. Estaba respondiendo a lo que le agradaba. Esa preferencia no corregida sembró división, creó rivalidad y trajo engaño a la familia. Porque más adelante Jacob engaña a su padre y le roba la bendición de la primogenitura a su hermano. Y esto desencadena una serie de situaciones como Esaú guardando rencor y la ruptura familiar. ¿Por qué? Por una mala decisión de papá, de la cabeza de hogar. Y perdonen que ahora vaya a hacer mucho énfasis y vaya a presionar mucho el botón de papá, pero somos los responsables del orden dentro de nuestro hogar. ¿En algún momento mamá toma ese lugar? Sí, pero en esta historia vemos cómo la situación emocional por la preferencia, inclinación de uno hacia el otro y de una hacia el otro, viene y genera una serie de situaciones complejas. Y este ejemplo muestra algo importante, porque cuando la crianza se basa en reacciones emocionales, en afinidades o en preferencias, en lugar de sentar principios, se generan consecuencias profundas y consecuencias. Yo siempre he dicho lo siguiente, la decisión que nosotros tomemos, sea buena o mala, va a traer consecuencias y va a afectar de manera cíclica, porque nuestras decisiones atraen consecuencias y estas no van hacia el frente, van en forma de ondas que viene e involucra a todos los que están a nuestro alrededor y se van intensificando. Y lo mismo sucede acá, ¿sí? Porque acá se generan consecuencias profundas a razón de un padre que no está llamando a formar desde lo que siente, un padre que no está llamado a formar desde sus emociones, sino desde lo que Dios ha establecido en su palabra. No se trata de con cuál hijo te conectas más, con qué hijo te sientes más identificado, qué hijo es el más buena onda, qué hijo es el mejor portado. Se trata de cómo guías a cada uno según su necesidad, según su edad. Y este es uno de los principios que tenemos que anotar. No se trata de con qué hijo conecto más, se trata de cómo estoy guiando a los hijos que ya tengo o al hijo que ya tengo. Y cada uno debe de recibir una guianza según sus necesidades, según sus edades. No puedo corregir, ni puedo instruir, ni puedo direccionar a mi hijo que tiene 10 años de la misma manera que a mi hijo que tiene 2 años. No puedo venir y platicar con mi hijo que tiene 19 años de la misma forma que lo voy a hacer con el hijo que tiene 8 años. Pero todo esto gira en torno a lo que Dios establece, no a impulsos,
no a emociones, no a dejarme llevar de quién es el mejor hijo, porque esas etiquetas dañan, traen consecuencias y quizá ahorita no las esté viendo, pero a futuro las vaya a ver. O quizá no las vaya a ver, pero mis nietos van a sufrir esas consecuencias, van a acarrear esos desastres. La formación siempre comienza en el padre. Y acá quiero invitarte a que abras tu Biblia nuevamente y vayas a subrayar y posteriormente vayas a leer con detenimiento Deuteronomio capítulo 6. Y es que este capítulo lo deja claro cuando dice que las palabras de Dios deben de estar primero sobre el corazón del Padre, primero sobre mí, y luego debo de enseñárselas a mis hijos. El orden no es negociable. No es primero a mis hijos y luego yo. Negativo. No, no se puede así. ¿Cómo quiero ser ejemplo o cómo quiero que mis hijos sean ejemplo si yo no soy ejemplo? Primero Dios trabaja en ti. Primero Dios trabaja en mí. Primero Dios trabaja en nosotros. Luego tú guías tu casa. Si ese orden se rompe, la crianza pierde profundidad y pierde dirección. Ahora, si llevamos esto a la vida cotidiana, a nuestra actividad normal, si llamamos de esa manera, a lo que regularmente hacemos, porque aquí es en donde realmente se va a evidenciar si estamos formando o solamente reaccionando. Y creo que hasta este punto ya tenemos nosotros una idea vaga, si queremos verlo de esa manera, de si yo estoy formando como padre o solamente estoy reaccionando. Y quiero llevarte a imaginar, me encanta hacerlo y me encanta que tú me apoyes imaginando y poniéndote en el papel de lo que te estoy comentando, de lo que te estoy contando. Pero quiero que imagines que tu hijo desobedece una instrucción clara. ¿Cuál sería tu reacción inmediata? No me respondas, no me comentes, no me escribas, solo respóndete a ti mismo. Respóndele al Espíritu Santo. Imagina que tú le dices a tu hijo, ve y riega las plantas. Una instrucción clara, sencilla. ¿Qué tiene que hacer? Regar las plantas. Punto. Pero te das cuenta que tu hijo desobedeció la instrucción y no lo hizo. ¿Cuál sería la reacción inmediata que vas a tener o que sueles tener? Te doy algunas posibles reacciones. Quizá tu reacción inmediata pueda ser gritar. ¿Por qué no hiciste algo tan fácil? Quizá tu reacción inmediata sea castigar. Tenés prohibido una semana el uso de tecnología. O quizá tu reacción inmediata sea, te lo dije 1000 veces. Y esto corrige el momento. Esto ayuda en el instante, pero no necesariamente el corazón. Y es aquí en donde tenemos que cuidar mucho a nuestros hijos. No con esto te estoy diciendo que tengas una crianza cero corrección. No, 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 no. Porque van a haber muchos que van a decir, es que por eso se forman la generación de cristal y demás situaciones. No, 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 no. Te estoy diciendo que llevemos la formación de nuestros hijos a la luz de la palabra. Y tenemos que ser cuidadosos con el corazón de nuestros hijos. Ahora, eso sería un impulso. Eso sería accionar desde lo emocional. Pero la formación, en cambio, busca entender. ¿Entender qué cosa? ¿Por qué desobedeció? La formación busca corregir. ¿Ok? Ya escuché qué fue lo que pasó. No había agua. No era culpa del chico. No era culpa de la chica. Ya escuché, ya entendí. Ahora voy a corregir. Y al mismo tiempo voy a enseñar. Tres aspectos que tenemos que tomar en consideración cuando venimos
y recibimos una falla de parte de nuestros hijos, una desobediencia de parte de ellos. Número uno, entiendo, pero para entender necesito escuchar. Y ese es uno de los factores, esa es una de las características o de los puntos que peor hacemos. Y estamos muy acomodados y muy acostumbrados a lo que dicen allá afuera. Primero va el chancletazo y después va la... No, la palabra no dice eso. La palabra dice que corrijamos, sí, con vara incluso. Pero necesitamos entender, si amerita, hay que corregir, pero también hay que enseñar. No se trata de eliminar la corrección, sino de darle un propósito. Un padre formador no solo dice eso está mal, también explica por qué está mal y muestra la consecuencia de la decisión de hacer lo malo o de hacer lo incorrecto y guía hacia lo correcto. Y la diferencia es que la reacción se enfoca en detener la conducta, mientras que la formación busca transformar el interior. Porque la corrección o la reacción en este momento corrige la conducta en ese momento, en ese instante, pero no nos da la seguridad ni la certeza de que más adelante no se vuelva a caer en ese error. Mientras que la formación busca transformar el interior de tal forma que si ahora falló de una manera, no vuelva a cometer el mismo error. Ahora, quiero que pensemos en lo siguiente. Pensemos en un niño, en un chico, en un bebé que hace berrinche en un lugar público. Quiero que te imagines eso un momento. Imagínate que tienes un chico, un niño o un bebé de 1 o 2 años y te está haciendo berrinche en el centro comercial. ¿Cuál sería tu reacción? La reacción más común es que tú cedas para evitar la incomodidad, para evitar la vergüenza que te está haciendo pasar, o reaccionar con enojo para imponer el control. Cualquiera de las dos son respuestas de la reacción. Es que está haciendo berrinche porque quiere un juguete, le compro el juguete, se tranquilizó. Es que está haciendo berrinche, pero yo tengo una postura, yo soy el papá, yo soy la mamá, entonces lo levanto de una manita y le meto 3 nalgadas. Reaccioné con enojo, impuse control. Pero la realidad es que aquí voy a chocar un poquito con muchos, y esto realmente me dejó pensando mucho y me confrontó como papá, porque ninguna de las dos formas, ninguna de las dos acciones, ninguna de las dos reacciones forma el carácter. Ceder enseña a que puede manipularnos, y reaccionar con ira enseña a que nos teman, no a que tengan dominio propio. La formación, en cambio, se mantiene firme sin perder el control. No cede, pero tampoco humilla. Acompaña al niño, pero no negocia con el berrinche. Esto enseña que hay límites, esto enseña que también hay seguridad. Vengo y platico con el bebé, que probablemente para muchos vaya a ser así como no va a entender, pero seamos realistas. Ellos entienden, ellos entienden. Pero vayamos a otro escenario. Veamos el escenario común de un adolescente que responde mal. ¿Cuál sería nuestra reacción natural? Tú estás hablando con tu esposa, entra tu hijo adolescente y le dices, ven a sentarte, vamos a comer. No tengo hambre, ahorita no quiero comer, ustedes. ¿Cuál sería la reacción natural? Estoy completamente seguro que todos reaccionaríamos de la siguiente manera. Nuestra reacción natural es confrontar.
con la misma intensidad o aún más, porque yo soy el mayor, yo soy el papá, yo soy el que tiene la autoridad, yo soy el que manda y lo primero que decimos es, no me hables así. Y eso puede escalar en un choque constante. ¿Quién tiene más grave la voz? ¿Quién manda a quién? ¿Quién tiene mayor autoridad? Y realmente la formación corrige la falta de respeto sin perder el enfoque. Y créanme, es difícil, complicadísimo, pero es bueno, ayuda demasiado. Porque si nosotros empezamos a corregir desde la formación y no desde la reacción, en este ejemplo, para quienes tengan hijos adolescentes, necesitamos entender que nos va a ayudar a formar, a corregir la falta de respeto, a enseñar que hay una consecuencia a razón de ello, pero no sin infundir miedo, sin prepotencia. Y es que un padre formador, una madre formadora, puede decir algo como, esa forma de hablar no es correcta. Vamos a aprender a comunicarnos de una mejor manera. Obviamente necesitamos entender qué fue lo que sucedió, por qué reaccionó de esa manera, por qué remató con nosotros, porque hay algo detrás de ello. Y la formación no ignora la falta, pero tampoco nos permite perder el control. Y esto está enseñando y no solamente reaccionando. Porque el chico va a ir a su cuarto y se va a sentir, ala, no tenía que hablarle así a mi mamá, no tenía que hablarle así a mi papá. Posterior a ello, vamos y, ¿qué sucedió? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué reaccionaste de esa manera? Damos a entender y explicamos y enseñamos que estamos abiertos a que nuestros hijos nos cuenten las cosas. Y al mismo tiempo, no suprimimos las emociones que en algún momento ellos tengan. Porque así como nosotros tenemos problemas, un niño de 1 año, de 2 años, también tiene problemas. Ay, pero ¿qué problemas va a tener un niño de 2 años? Tiene problemas en diferentes magnitudes, pero en escalas iguales. Por otro lado, también hay padres que por cansancio dejan pasar cosas que deberían de corregirse. Y yo espero que ninguno de los que está escuchando esto esté en ese plano y si en algún momento estuvo, deje de hacerlo. Que por cansancio deje pasar cosas que deberían de corregirse. Porque aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Eso es paciencia o es permisividad? Porque la paciencia de la que la Biblia habla no ignora el mal, lo enfrenta y lo enfrenta con dominio propio. Por otro lado, la permisividad evita la corrección por comodidad o agotamiento, ¿sí? Y es que cuando un padre deja pasar constantemente conductas incorrectas, el hijo aprende que no hay consecuencias reales. Y eso, permíteme decírtelo, no es amor. Eso se llama descuido. Por otro lado, otro error frecuente es compensar la falta de tiempo con cosas materiales. Y muchos padres trabajamos mucho, llegamos cansados y sentimos que no estamos presentes. Entonces intentamos en algún momento compensar con regalos, compensar con permisos o con indulgencias. Pero la formación no ocurre con cosas, ocurre con presencia. Y estas últimas generaciones, lamentablemente, están creciendo de esa manera. No se trata de cuánto das, sino de cómo estás. Un hijo necesita dirección, un hijo necesita conversación, necesita ejemplo, necesita corrección, necesita cercanía.
Y las cosas pueden alegrar, pero no formar. Porque en el momento puedo llegar yo con un billete de 200, un billete de 100 y decirle, ve y compra lo que tú quieras. Y el chico se va a sentir, wow, eres el mejor. Ujú. Y luego, ¿qué pasó? ¿En dónde estaba papá? ¿Qué compró el chico? ¿Por qué no decirle, mira, vengo cansado, pero te voy a dar este dinero y te voy a acompañar a hacer compras? Creamos un ambiente no de condición, pero sí de cercanía. Nuestros hijos se van a dar cuenta que ahí estamos. Y todo esto nos lleva a una verdad central. Y aquí viene lo importante, aquí viene lo que realmente nos interesa, aunque no le quito la importancia a lo que hemos venido hablando. Pero necesitamos comprender y atesorar lo siguiente, y más allá de atesorarlo, vivirlo. La crianza no se trata de responder mejor, se trata de dirigir con propósito, no se trata de evitar errores, se trata de caminar con intención, no se trata de controlar el comportamiento, se trata de formar el corazón. Y aquí es en donde debemos ser honestos, porque muchos padres, cansados, saturados, sin guía, tratando de hacer lo mejor con lo que tienen, y eso es válido, pero no es suficiente. No es suficiente si no volvemos a Dios, porque la formación que realmente transforma no nace de la experiencia humana, nace de la sabiduría divina. Y en Santiago capítulo 1 versículo 5 se nos recuerda que si tenemos poca sabiduría, si consideramos que nos hace falta sabiduría, si somos faltos de sabiduría, debemos pedírsela a Dios. Y eso implica reconocer que no lo sabemos todo, pero que sí podemos aprender, y por eso estamos acá, y por eso estamos estudiando la Biblia, y por eso estamos viendo la paternidad desde el punto de vista bíblico y cómo nos va a ayudar a nosotros a ser mejores padres. El problema no es no saber, el problema es no buscar en esta época, en esta temporalidad en donde tenemos la información cerquita de nosotros. Sí, hay muchísima más desinformación, lamentablemente. Y es por eso que estamos creando estos espacios, espacios para que tú y yo podamos crecer en sabiduría, en entendimiento, en formación, que podamos crecer como seres humanos, podamos crecer como cristianos, como hijos de Dios, pero principalmente como padres. Entonces, vamos a ir finalizando respondiendo, ¿cómo pasamos de reaccionar a formar? Porque con lo que hemos estudiado hasta hace un momento, tenemos claridad si estamos reaccionando o formando en casa. Ya sabemos, ya tenemos la respuesta. Si tú eres un formador, excelente, continúa así y haz lo mejor cada día. Pero si tú eres de los que reacciona, estamos a tiempo de cambiar, estamos a tiempo de mejorar. ¿Y cómo pasamos de reaccionar a formar? Esa es la inquietud y eso es lo que nos tiene acá. Primero, necesitamos definir principios claros. Principios, no reglas que cambien según el estado de ánimo, sino fundamentos basados en lo que dice la Biblia. Definamos principios claros. Segundo, necesitamos ser conscientes. Lo que hoy es importante debe seguir siéndolo mañana. Ah, no, es que ya creció. No. Lo que hoy es importante debe continuar siéndolo mañana. Es que para el primero y con el segundo, no. Lo mismo que para el primero, para el segundo. Tercero, corrigiendo con propósito, no por impulso. Guiando, escuchando, corrigiendo, guiando, no por impulso.
Cuarto, hablando más allá del error. Eso es una situación que creo que como padres todos tenemos, todos cometemos ese error. Y eso afecta grandemente, no solo anímicamente, sino espiritualmente. Porque nuestro hijo puede cometer un error. Le decimos, te perdonamos. Le decimos, ve y pídele perdón a Dios. Pero constantemente estamos, ¿te acordás de la falla que cometiste? ¿Te acordás del error que cometiste? Y queremos camuflajearlo diciendo algo como, no quiero traerlo a colación, pero recordás, no es agradable, no es formar, es reaccionar. Si ya perdonamos, debemos guardar silencio, no recordar el error, el pecado del pasado, porque debemos ser ejemplo de lo que Dios hace con nosotros. Y la Biblia dice que cuando nosotros vamos y pedimos perdón, le entregamos nuestros errores, nuestros pecados, Él los arroja al fondo de la mar. Él se olvida de ello. Un borrón y cuenta nueva, como decimos comúnmente. ¿Y nosotros por qué no lo hacemos? Es que somos humanos. Esa no es una justificación válida. Pero es que no podemos, no te estoy pidiendo que olvides, porque no tenemos la capacidad del Señor. Te estoy pidiendo que no lo recuerdes, porque estás dañando el corazón de tu hijo. Recuerda, 4. Hablando más allá del error, entrando al corazón, no recordando las fallas constantemente. Quinto, antes de actuar, busca a Dios. Y este podría ser lo más importante, el primer paso, el primer principio, la primera forma de cómo pasar de reaccionar a formar. Buscar a Dios antes de actuar. Luego todo lo demás. Pero con esto no te estoy diciendo que no vas a fallar, que nunca vas a volver a hacerlo, que nunca cometerás los errores que ya vienes cometiendo. No, vas a fallar, te lo aseguro. Habrán momentos donde reaccionarás mal, donde perderás la paciencia, donde dirás cosas que no debiste decir, donde gritarás, donde golpearás. Pero incluso eso puede convertirse en formación si lo manejas correctamente. Un padre que pide perdón está enseñando humildad. Un padre que reconoce su error está enseñando verdad. Un padre que corrige su propia conducta está modelando crecimiento. Recuerda que, aunque no te lo digan, tus hijos quieren ser como tú cuando sean grandes. O probablemente tus hijos te tengan como un espejo y no quieran ser como tú cuando sean grandes. El reto para nosotros como padres y como madres es que en algún momento ellos digan, yo quiero ser como mi papá. No como el papá del pasado, como el papá del presente, el papá que me está ayudando a crecer. Y la pregunta entonces no es si has reaccionado mal. La pregunta es si estás dispuesto a hacerlo de una manera diferente a partir de hoy. Porque un padre reactivo repite ciclos y mantiene a su familia dentro de estos ciclos. Un ciclo es un círculo, no termina, se repite constantemente. Pero un padre intencional transforma generaciones. Y eso es lo que necesitamos en esta generación. Padres intencionales, padres que transformen generaciones, padres que apoyen a estas generaciones, porque esta generación va a ser la que posteriormente esté hablando, esté predicándole a la generación que viene detrás. La pregunta es, tú como padre, yo como padre, ¿qué estamos haciendo? Y si hoy te das cuenta de que estás reaccionando más de lo que estás formando, no te condenes, yo tampoco te estoy condenando, no soy quien para hacerlo, pero tampoco lo ignores. Porque este es el momento en donde podemos cambiar el rumbo, en donde debemos y podemos regresar al camino, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. No necesitas hacerlo perfecto,
pero sí necesitas hacerlo con dirección, y no mi dirección, la dirección que se encuentra en Dios. Ahí donde estás, quiero pedirte que cierres tus ojos y le digas, Señor, hoy reconocemos que hemos fallado como padres, que hemos actuado de una manera incorrecta, que hemos corregido de una manera incorrecta, que hemos sido impulsados por el enojo, por el cansancio, por la ira, por la frustración, Señor, y en algún momento hemos desencadenado cada uno de estos sentimientos, estas emociones sobre nuestros hijos. Y esta noche, Padre, te queremos pedir perdón. Tú que eres nuestro Padre bueno, y queremos pedirte que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a llevar de la manera correcta lo que tenemos que hacer, a ser mejores padres, a ser padres que formen a la siguiente generación, Señor, a la generación que formará a la que viene detrás. Ayúdanos a ser mejores, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, no se trata de reaccionar mejor, se trata de formar con propósito. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte.